Estás en Historia Congelada, donde el pasado se conserva en cada imagen. Si te atrapan las historias reales detrás de fotografías únicas, suscríbete y activa la campanita. Comencemos. En abril de 1906, un terremoto de magnitud 7.9 golpeó San Francisco, provocando incendios que destruyeron más del 80% de la ciudad. Esta fotografía del distrito de la Misión muestra calles en ruinas y una nube de humo que se eleva como testigo del desastre. Hacia 1930, los hermanos Lumière aparecen trabajando en su laboratorio. La fotografía los muestra concentrados en tareas científicas, décadas después de haber revolucionado el mundo con el cinematógrafo en 1895. La imagen refleja su vigencia intelectual y la continuidad de su espíritu innovador. En 1900, durante la Exposición Universal de París, un vagón-restaurante ruso fue transportado frente al Palais du Trocadero. Obreros lo desplazaban sobre rieles improvisados, mostrando al público europeo el lujo del ferrocarril transiberiano, símbolo de modernidad y ambición imperial aún en construcción. Entre 1930 y 1931, una fotografía aérea muestra al Cristo Redentor aún incompleto sobre el Cerro del Corcovado. La estatua aparece rodeada de andamios, destacando la magnitud del desafío técnico. Río de Janeiro y la bahía de Guanabara sirven de fondo al futuro ícono mundial. En septiembre de 1908, Orville Wright voló su biplano modelo A en Fort Myer, Virginia, durante las primeras demostraciones públicas de la aviación en Estados Unidos. Estos vuelos, destinados a convencer al ejército de su viabilidad, marcaron el inicio oficial de la era aérea moderna. El 7 de abril de 1927, 6 operadoras telefónicas trabajan en la central de Chesapeake y Potomac, conectando manualmente llamadas en Washington, D.C. Esta imagen refleja el papel esencial de las mujeres en las telecomunicaciones antes de la automatización, cuando la voz humana era el puente entre distancias. 1888, Estocolmo. Högvakterrassen registra a ciudadanos y guardias en la ciudad vieja, conservando la moda, los roles sociales y la jerarquía urbana. La fotografía es un testimonio del orden y la vida cotidiana en la sociedad sueca de finales del siglo XIX. En 1925, una mujer elegante se encuentra en la entrada de un vagón del Overland Express de Burlington Route. Su postura y vestimenta reflejan el glamour de los años 20. La fotografía captura la modernización del transporte y la sofisticación en los viajes de la época. En agosto de 1936, Francisco Franco avanza por las calles de Burgos tras el golpe de Estado. Flanqueado por Emilio Mola Vidal y Cavalcanti, su presencia impone autoridad. La fotografía documenta los primeros pasos de la sublevación militar que consolidaría su liderazgo. En 1944, en Nueva York, la multitud observa con atención las primeras noticias del desembarco aliado en Normandía. Howard L. Hallam captura el instante en Times Square, mostrando la ansiedad y la esperanza de una ciudad pendiente de los acontecimientos bélicos en Europa. En 1878, el forajido Billy the Kid aparece en una fotografía histórica mientras participa en un juego de croquet. La imagen lo muestra en un momento cotidiano, rodeado de adultos y niños, ofreciendo un vistazo humano a su vida en el lejano oeste. En 1936, un ingeniero opera la consola del recién inaugurado Servicio Palestino de Radiodifusión en Ramallah. La fotografía muestra su concentración y profesionalidad,
capturando un momento histórico que marca el inicio de la radio en Palestina, simbolizando el ingenio y la dedicación técnica de la época. En 1934, en la calle principal de Roko, Taiwán, oficiales japoneses y civiles conviven frente a la cámara. La fotografía documenta la vida cotidiana bajo el dominio colonial, mostrando la interacción entre autoridad y habitantes y capturando la estructura social y la dinámica urbana de la época. En marzo de 1914, el HMHS Britannic se construye en Belfast, mostrando la ambición industrial de su época. La fotografía captura la magnitud del buque y la maquinaria de los astilleros, documentando un proyecto naval colosal que luego serviría como hospital durante la Primera Guerra Mundial. En 1920, las actrices Lillian y Dorothy Gish posan para una foto promocional de Huérfanos de la Tormenta. Vestidas con trajes del siglo XVIII, emergen de un carruaje histórico, mostrando la teatralidad y el detalle de una época dorada del cine mudo estadounidense. En 1921, Albert Einstein posa junto a un grupo de científicos e ingenieros, incluyendo a Charles Steinmetz y David Sarnoff, en la estación de radio transatlántica de RCA Marconi. La imagen documenta un encuentro histórico entre la física teórica y la ingeniería aplicada, un momento clave de innovación tecnológica. En 1938, un repartidor de hielo en Crowley, Luisiana, posa detrás de su carro con un gran bloque de hielo. La imagen refleja la vida cotidiana antes de la refrigeración eléctrica, mostrando un oficio esencial y la tradición de las pequeñas ciudades del sur de Estados Unidos. En 1921, una multitud masiva se congrega en el Lustgarten de Berlín para protestar por el asesinato de Matthias Erzberger, mostrando unidad y fervor político frente a la creciente violencia y tensión social en la República de Weimar. En 1927, dos hombres sonríen mientras recorren París en una motocicleta equipada con un voluminoso transmisor de radio. La instantánea captura el entusiasmo y la innovación de la época, mostrando cómo la tecnología móvil comenzaba a expandir las fronteras de las comunicaciones. En 1945, en Milán, 3 jóvenes mujeres partisanas avanzan con fusiles, seguidas por un grupo diverso. La fotografía captura el espíritu de la liberación y la tensión del final de la guerra, combinando victoria y fragilidad humana en un momento cargado de significado histórico. En septiembre de 1945, en Hiroshima, soldados japoneses desmovilizados regresan a casa tras la rendición, mientras civiles esperan en la estación. La imagen captura el retorno a la vida civil y el esfuerzo por reconstruir la rutina tras la devastación provocada por la guerra. El 1 de septiembre de 1956, Elvis Presley canta con intensidad, acompañado por Scotty Moore y Bill Black. La fotografía retrata al ídolo del rock and roll en plena transición hacia mito cultural, capturando la energía y carisma que definieron sus primeras actuaciones históricas. En 1904, durante la Feria Mundial de St. Louis, Lee De Forest presentó su sistema de telegrafía inalámbrica. Sentado frente a su rudimentario equipo, simboliza el inicio de una revolución en las telecomunicaciones. La imagen documenta el surgimiento de la radio moderna y su impacto histórico. En 1946, tropas del Kuomintang marchan por una calle en China mientras civiles observan desde aceras y ventanas. La disciplina militar contrasta con la expectación popular. La imagen refleja la transición entre el final de la Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Civil.
En 1943, en Scarborough, Canadá, trabajadoras de la fábrica de municiones Jeco realizan ejercicios de gimnasia supervisadas por una instructora. La escena refleja disciplina y bienestar físico, parte de un programa destinado a sostener la salud y moral femenina en plena Segunda Guerra Mundial. En 1965, en Lewiston, Estados Unidos, Muhammad Ali se alza sobre Sonny Liston derribado en la lona. La imagen captura la tensión, el triunfo y la audacia de Ali, consolidando su figura como campeón y provocador, un instante emblemático del boxeo. Década de 1920. Un niño se sienta orgulloso frente al volante de un camión de bomberos en Carolina del Norte. La imagen representa cómo la admiración hacia esta profesión formaba parte de la educación cívica, transmitiendo valores de respeto, seguridad y compromiso con la comunidad entera. En 1895, en Portland, Oregón, mujeres artistas llenaban el estudio de Julia E. Hoffman bajo la enseñanza de Frank Vincent Dumont. Aquella escena mostraba cómo el arte se convertía en un espacio abierto para su formación, simbolizando oportunidades educativas en una época de severas restricciones sociales. En 1917, ingenieros de los laboratorios Bell realizaron una demostración pionera de radioteléfono bidireccional con un avión. Publicada años después en Bell Telephone Magazine, la imagen capturó el inicio de una revolución tecnológica que transformó la aviación y estableció los cimientos de las comunicaciones modernas a nivel global. 15 de julio de 1944. Soldados estadounidenses estudian francés sobre la cubierta de un barco. La fotografía refleja la preparación y cooperación entre hombres y mujeres en roles clave del esfuerzo aliado, mostrando un momento cotidiano y humano en medio de la Segunda Guerra Mundial. 1 de noviembre de 1937, la taberna McSorley Sale House en Manhattan ofrece un refugio social tras la ley seca. La fotografía captura la vida cotidiana de los clientes, mostrando camaradería, tradición y el ambiente único de uno de los bares más antiguos de Nueva York. En 1904, durante la Feria Mundial de St. Louis, la fotógrafa Jessie Tarbox Beals se prepara para ascender en un globo cautivo mientras un grupo observa. La escena documenta su audacia y la innovación tecnológica de las exposiciones de principios del siglo XX. En noviembre de 1943, sobre la cubierta del portaaviones USS Lexington, un F-6F Hellcat se prepara para su próxima misión. La fotografía documenta la rutina de la Marina en la Guerra del Pacífico, mostrando la coordinación del personal y la ingeniería de los cazas estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. En 1938, Gandhi visita la cárcel presidencial de Calcuta para entrevistar a presos políticos. La imagen refleja su compromiso con la independencia de la India y la liberación de los encarcelados, mostrando la fuerza de su liderazgo moral y la práctica de la resistencia no violenta. En 1865, el fotógrafo francés Nadar y su esposa Ernestine posan en la barquilla de un globo aerostático dentro de un estudio. La escena, aunque escenificada, refleja su pasión por la aerostación y la innovación fotográfica, mostrando cómo combinaban retrato y aventura en una época de grandes descubrimientos. En 1926, George Van Biesbroek, astrónomo del Observatorio Yerkes, opera un telescopio refractor de 40 pulgadas para observar Marte durante su mayor acercamiento a la Tierra. La imagen documenta los avances tecnológicos en astronomía y refleja la dedicación científica de la época.
En 1935, en Australia, un grupo de jóvenes participa en una clase de baile, reflejando la creciente participación femenina en actividades físicas y de ocio. La imagen documenta la vida cotidiana y el optimismo juvenil en un momento de cambios sociales y libertades emergentes para las mujeres. En 1936, en Estados Unidos, Isabel Gilbert presentó el Dimple Maker, un dispositivo que prometía crear hoyuelos artificiales. La fotografía documenta la obsesión por la estética y la perfección facial en la década de 1930, mostrando cómo la innovación se aplicaba incluso a la belleza personal. En 1926, en Londres, Inglaterra, un cuerpo femenino de bomberos realizaba rescates en distritos industriales. La fotografía documenta a estas mujeres mostrando su valentía y destreza en un trabajo tradicionalmente masculino. En 1965, mujeres operan una IBM 802 Proof Machine en una oficina de compensación de cheques. La máquina permitía clasificar y totalizar grandes volúmenes de transacciones. La fotografía documenta el papel creciente de la mujer en la fuerza laboral y la era de la automatización en oficinas. En 1957, en la NASA, un hombre y una mujer trabajan en la IBM 704, una computadora central pionera en aritmética de coma flotante. La fotografía documenta la participación femenina en la tecnología y refleja los inicios de la era de las computadoras y la investigación aeronáutica. En 1945, las calles de Vancouver, Canadá, se llenaron de júbilo al celebrarse el Día de la Victoria en Europa. Civiles desfilaban con banderas y tambores, celebrando el fin de la Segunda Guerra Mundial y el regreso de la esperanza tras años de conflicto. En 1905, un espectáculo del salvaje oeste de Ponyville recreaba escenas dramáticas de nativos americanos y combates con figuras como Custer. La fotografía captura la teatralidad y el dramatismo de estas representaciones, reflejando cómo la cultura popular moldeaba la percepción del oeste americano para entretener al público. En 1975, en la plaza del Capitolio de Toulouse, Francia, el alcalde toca un órgano de manivela durante un programa navideño de televisión. La fotografía captura la curiosidad y alegría de la multitud, mostrando la interacción entre líderes locales y ciudadanos en un momento de celebración cultural. En 1924, en la Universidad Clark, Robert H. Goddard enseña y explica en una pizarra sus teorías sobre cohetes y viajes a la Luna. La fotografía documenta la visión pionera de Goddard, cuyas ideas, inicialmente cuestionadas, sentaron las bases de la futura era espacial. Hasta aquí el video. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó y quieres ver más contenido como este, suscríbete y deja tu like. Hasta la próxima.